En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús, con su gracia y con su paz, el que ha resucitado, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta celebración, en la que con alegría nos reunimos para agradecer a Dios el don de la vida. Dispongámonos para esta celebración, para empezar esta celebración, reconociendo humildemente que somos pecadores. Hagamos nuestro examen de conciencia en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo.
La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido, y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré todo lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito,
para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. También yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, continuando con el tiempo de la Pascua, la Iglesia trata de seguir animándonos y de seguir iluminando el acontecimiento de la resurrección. Porque 50 días de la Pascua a veces pueden pasar desapercibidos. Y podemos creer que como ya vamos en el sexto domingo, bueno, pues algunos podrían decir, pues ya pasó la Pascua, ¿verdad? Ya la Pascua ¿verdad? Ya se le va olvidando, porque ya tiene bastantes días que celebramos el domingo de resurrección. Sin embargo, seguimos en el tiempo de la resurrección, seguimos celebrando este acontecimiento. Y en este domingo se nos invita a contemplar una dimensión fundamental, la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que va actuando dentro de la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo que va actuando dentro de la vida de la comunidad. Porque uno de los frutos de la resurrección precisamente es el don del Espíritu. Ya lo escuchábamos nosotros en el segundo domingo de la Pascua, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, ¿verdad? Después de darles el saludo de paz y de enviarlos a dar esa paz al mundo, dice que sopló sobre ellos el Espíritu, el don del Espíritu. El Espíritu es uno de los elementos fundamentales de la resurrección. Por la resurrección de Cristo podemos acceder, podemos entrar al don del Espíritu, que anima y que transforma la Iglesia. Todos nosotros estamos llamados a tener esta experiencia. Ya la primera lectura que hemos escuchado el día de hoy nos habla de esta realidad. Nos habla de Felipe, uno de los primeros 7 diáconos. La semana pasada escuchábamos cómo los apóstoles habían elegido 7 diáconos. Y entonces entre esos diáconos justamente estaba Felipe. Y hoy vemos cómo Felipe va actuando en Samaria. Dice, iba predicando a Cristo. Y entonces la gente, ¿verdad?, se acercaba con atención. Oía los milagros y veía los milagros. No solo había escuchado de los milagros, sino que los veía. ¿Verdad? Dice, de muchos poseídos salían espíritus inmundos, lanzando gritos. Muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Entonces ahí vemos Felipe que empieza a actualizar el misterio de Cristo. ¿Cómo? En primer lugar, liberando de espíritus inmundos, liberando de toda injusticia, ¿verdad? Porque los espíritus inmundos representan la injusticia que hay en el hombre, la tendencia a ser injustos en el hombre, el encerrarse en sí mismo y por lo tanto no descubrir el valor del otro. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, el espíritu inmundo. Lo primero que hace Felipe es liberar a las comunidades al oír hablar de Cristo, de su injusticia, de su inmundicia, de su incapacidad de acercarse a Dios, ¿verdad? Porque lo inmundo es lo sucio, lo que no me permite acercarme a Dios, lo injusto que no me permite estar cerca de Dios. Y por otro lado, los paralíticos empiezan a quedar curados, los que eran incapaces de hacer camino, los que eran incapaces de ponerse en marcha, los que eran incapaces de romper con sus esclavitudes, empiezan a ser libres. La palabra de Dios, el anuncio de Cristo los empieza a liberar, empiezan a caminar, empiezan a trazar rumbo en su historia a partir del encuentro con Cristo, empiezan a abrirse un corazón abierto a Dios y dejan su inmundicia atrás. Sin embargo, dice el texto, no bastaba con que ellos estuviesen, ¿verdad?, empezando un proceso de liberación. Necesitaban una fuerza que los acompañara, necesitaban una fuerza que los iluminara, que los siguiera impulsando a seguir adelante. Y entonces vemos ahí que 2 de los apóstoles, Pedro y Juan, van para hacer oración por ellos.
estos que han empezado su proceso, estos que han empezado este proceso de transformación por la palabra que han escuchado, la palabra que los ha movido, la palabra que los ha transformado, necesitan un impulso más. Y ese impulso es la presencia del Espíritu Santo. Y ahí van Pedro y Juan a imponerle las manos, a hacer oración por ellos, para que reciban el Espíritu Santo. Y entonces ellos, ¿verdad?, reciben el Espíritu. De alguna manera, San Lucas, ¿verdad?, en los Hechos de los Apóstoles, hace ver la necesidad que tiene la comunidad eclesial, por un lado, de escuchar la palabra que libera, pero necesitan un espíritu que los vaya acompañando, un espíritu que los vaya iluminando, un espíritu que los vaya impulsando para vivir esta fuerza de renovación, para vivir esta fuerza liberadora permanentemente. Y ahí van a imponer las manos, ahí van para hacer oración por ellos, para que tengan el don del Espíritu. Por lo tanto, podemos descubrir aquí entonces cómo el Espíritu Santo es aquel que anima ahora a la iglesia, aquel que fortalece a la iglesia. Y justamente sobre esto nos habla el día de hoy también el texto del Evangelio. Jesús, ¿verdad?, está en medio de la despedida, ¿verdad?, en el capítulo 14, estamos en la primera etapa, ¿verdad?, de sus discursos de despedida, y en medio de esto dice: yo le rogaré al Padre y Él le dará otro paráclito, les dará otro paráclito. ¿Por qué dice que otro? ¿Cuál había sido el primero? El primero es Él mismo, Él fue el primer paráclito, dice, pero Él les va a dar otro paráclito. Y cuando habla del paráclito, evidentemente está hablando del Espíritu Santo. Y qué curioso que en el Evangelio de Juan hable justamente de paráclito, no dice Espíritu Santo, dice paráclito. Y a lo largo de 5 ocasiones, en todo el Evangelio de Juan, ¿verdad?, esta es la primera vez, pero durante 5 ocasiones va a ir hablando precisamente del paráclito. La palabra paráclito, ¿verdad?, es una palabra griega compleja, ¿no?, en sí misma, ¿no? Paráclito, ¿verdad?, viene de una preposición, ¿verdad?, y del verbo kaleo, que quiere decir ser llamado para estar junto a alguien, ¿no? Eso quiere decir paráclito. El que llama a alguien para que esté junto a él, ¿no? Eso es el paráclito. El paráclito es el que ha sido llamado para estar junto a mí. Y entonces el que está al lado mío puede tener cantidad de interpretaciones, ¿no? Porque si está al lado mío, ¿para qué está al lado mío? Entonces algunos, ¿verdad?, han traducido esto como el que consuela, ¿no? Claro, el que consuela está al lado mío, ¿no? Otros lo han traducido como el que aconseja, claro, el que me aconseja está al lado mío. Otros lo han traducido como abogado, claro, porque el que me defiende está junto a mí, por eso me está defendiendo. Otros lo pueden traducir, paráclito, como el que fortalece, claro, ¿verdad? Fortalece en el sentido de que no deja que me caiga, ¿no? Claro, entonces aquí está el paráclito. Es una palabra compleja de traducir, ¿no?, en sí mismo. Por eso incluso ya la misma liturgia prefirió dejar la palabra paráclito, que es una palabra extraña a nuestro contexto. Aunque es una palabra complicada, ¿verdad?, de entender, de acceder a ella, es una palabra que no se puede traducir como tal, ¿no? Se puede traducir de muchas maneras, pero literalmente quiere decir el que fue llamado para estar al lado de uno. Por lo tanto, Jesús dice: yo les enviaré otro paráclito. ¿Qué quiere decir? Van a tener a alguien que esté junto a ustedes, asistiéndolos, acompañándolos. Y ese es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que está junto a nosotros para iluminar nuestra vida. Está ahí para aconsejarnos y guiarnos por el camino del Evangelio, por el camino que Cristo necesita para nosotros. El paráclito es aquel que está junto a nosotros para transformar nuestra vida. El paráclito es aquel que está junto con nosotros para transformar nuestra historia. El paráclito está ahí para fortalecernos, porque puede significar eso, ¿no? El que está al lado tuyo para fortalecerte. Sí, porque el Espíritu Santo no va a impedir que caigas en crisis. La crisis va a llegar. Pero si el paráclito es el que te fortalece, el paráclito va a estar ahí. Sí, aunque cuando llegue la crisis no te derrumbes totalmente, no está ahí para sostenerte. Sí, llegará, el paráclito no está ahí para evitar que tengamos problemas. Problemas siempre vamos a tener, pero el paráclito está ahí al lado para evitar que esos problemas sean tan grandes que pierdas el sentido de tu vida. Ahí está ahí para fortalecerte. El paráclito incluso no está ahí para evitar que peques, porque a lo mejor pecaremos. Pero ahí estará el paráclito para forzarme a salir de mi pecado, para forzarme e impulsarme a seguir adelante, no cayendo en la tentación, no cayendo en la división, no cayendo en mi pecado. Ese es el paráclito. El paráclito está ahí no para evitar, ¿verdad?, para quitarnos lo negativo de la vida, para quitarnos las dificultades de la historia, de nuestro caminar diario. No, pero el paráclito está ahí para fortalecernos, para sostenernos, para evitar que caigamos totalmente. El paráclito, el Espíritu Santo, entonces es aquel que está junto a nosotros para fortalecernos, para ayudarnos, para iluminarnos,
para no dejar que ante la dificultad, ante la crisis, ante la desesperación, ante el desánimo, vayamos sucumbiendo en medio de la historia. Al contrario, el Paráclito está ahí para sostenerme, para agarrarme y decir: hey, no te me caigas. No permitas que este pecado se vaya creciendo en tu vida. Aquí está, levántate de tu pecado, levántate de tu angustia, levántate de tu dolor, levántate de tu desesperación. Ahí está el Paráclito para fortalecerte. Ahí está. Les enviaré otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. El mundo, dice Cristo, no puede recibirlo, ¿no? Y cuando habla aquí del mundo, no habla de la creación, ¿no? El mundo en el Evangelio de Juan representa el hombre encerrado en sí mismo, ¿no? El hombre que no reconoce a Dios, que no reconoce a Cristo en su vida. Ese es el mundo, ¿no? Por lo tanto, habitar en el mundo significa encerrarse, ¿verdad? Ser del mundo es el hombre que no quiere abrirse a Dios, el hombre que no quiere abrirse a la salvación que Cristo trae, ¿no? Ese es el mundo en el Evangelio de Juan, ¿no? El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará con ustedes. Entonces, sí, el Paráclito es el que ha sido llamado para estar junto a uno. El problema es si yo soy del mundo. Y entonces, si yo soy del mundo, quiere decir que entonces, aunque el Paráclito quiera venir a mi vida, yo no lo voy a recibir. Yo no lo voy a recibir. Así como el mundo no recibió a Cristo y lo condenó a la muerte, el Espíritu Santo puede venir a mi vida y yo no recibirlo, y es no estar con Él. Por eso dice, el mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce, porque ha cerrado su corazón al Paráclito, porque ha preferido hundirse en su estructura de pecado, porque ha preferido hundirse en su estructura de miedo, en su estructura de tragedia de su historia. Ha preferido encerrarse en sí mismo y no necesitar a Dios en su vida. Claro, el que vive en el mundo, dice Jesús, no puede recibirlo. Eso es muy importante, ¿no? Porque sí, el Paráclito ha sido llamado para ayudarnos, para fortalecernos, para iluminarnos, para defendernos. Pero si yo soy del mundo, por supuesto que el Paráclito no puede actuar, porque yo no lo permito, ¿no? Porque yo no lo quiero ver, porque no quiero su ayuda, ¿no? Porque me creo autosuficiente, porque creo que no es necesario que venga a mí a ayudarme, ¿no? Que creo que no sea necesario que venga a mí para transformarme. Ese es el Paráclito, ¿no? El Paráclito viene, pero si tú eres del mundo, él no puede actuar. Por lo tanto, el día de hoy tendríamos que pensar dos cosas. En primer lugar, reconocer que el Paráclito está junto a nosotros. Todos hemos recibido el día de nuestro bautismo al Espíritu Santo. El Paráclito siempre está junto a nosotros. Pero si yo sigo cayendo en mi pecado y no tengo una fuerza que me levante, si yo he permitido que mi desgracia se haga más grande y no salgo de mi crisis, si yo he permitido que el dolor sea cada vez más grande y no salgo adelante, significa que aquí hay un problema de fondo, ¿no? Significa que entonces yo estoy del mundo. Porque quiere decir que no he descubierto al Paráclito, quiere decir que no me he abierto al amor de Dios, quiere decir que no me he abierto a las expectativas que Cristo tiene en mi vida, y entonces estoy encerrado totalmente en mí mismo. Me he encerrado totalmente, soy del mundo. Porque he creído que yo puedo lograrlo todo, porque he creído que no es necesario la fuerza del Espíritu Santo, porque me he conformado a lo mejor con mi pecado, porque me he conformado ya, ¿verdad?, con mi estado de tristeza, de desánimo, de preocupación, y no he permitido que el Paráclito irrumpa en mi vida para transformar mi historia. A lo mejor soy del mundo. Por lo tanto, tendremos que pensar en primer lugar si soy capaz de descubrir el Paráclito, y en segundo lugar tendremos que meditar si a lo mejor estoy metido en el mundo. Si estoy metido en mí mismo, si estoy metido en mi propio conformismo y por lo tanto impidiendo que el Espíritu entre en mi vida, impidiendo que el Espíritu me transforme, porque hay personas así, ¿no? Que van pasando los años y entonces dicen, bueno, yo así soy, ¿verdad? Mi carácter es así, yo no lo puedo cambiar, ¿no? Así soy, así nací. Encerrado en el mundo, en ese caso en el mundo de su carácter, en el mundo de su envidia, ¿verdad? Diciendo yo no puedo cambiar, ¿no? Yo no puedo ser distinto. Encerrado en el mundo de su tristeza, diciendo yo no puedo salir adelante, ¿verdad? Todo el mundo me decepcionó, ¿verdad? Y vive en el mundo, ¿verdad? Porque no quiere salir de su tristeza, porque prefiere que todo el mundo la vea con lástima, ¿verdad? Y que digan, ay, pobrecillo, ¿verdad? En lugar de decir yo puedo levantarme de mi tristeza. Mejor encerrado en el mundo de mi envidia, ¿verdad? Creyendo que mi envidia, ¿verdad?, con lo que yo tengo, con lo que yo acumulo, me da satisfacción suficiente para seguir adelante. Por supuesto que el Paráclito no va a entrar en un corazón envidioso, encerrado en el mundo de la envidia. Pero si yo digo, no puede ser que toda la vida sea envidioso, no puede ser que toda la vida siga con este carácter, no puede ser que toda la vida siga con esta actitud de vida. Entonces me abro al Paráclito, me salgo del mundo y empiezo a abrirme al Paráclito. Señor, ayúdame, tú que estás al lado mío, ayúdame para levantarme, ayúdame para no estar perdiendo la esperanza, ayúdame para no estarme sumiendo en tanta tristeza,
Ayúdame para no estarme subiendo en mi propio pecado, en mi propia situación de discusión, ¿verdad?, delante de los demás. Ayúdame, Señor. Y el Paráclito está ahí para sostenerme y para decir, aquí estoy, no te hundas, no te desplomes, no te vayas disminuyendo. Pues que el Señor Todopoderoso nos ayude en este día, ¿verdad?, a que reconozcamos la presencia del Paráclito, a que reconozcamos que está con nosotros, a salir del mundo en el que nos estamos encerrando y a dejar que el Paráclito poco a poco nos vaya levantando, nos vaya fortaleciendo y vaya dándonos el momento profundo de salvación. Que así sea. Así sea. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, unidos a Cristo que intercede por nosotros, elevemos nuestra súplica al Padre y digámosle a cada intención: Cristo resucitado, escúchanos. Cristo resucitado, escúchanos. Para que el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, conceda a la Iglesia ser con firmeza y valentía testimonio perseverante de su resurrección. Oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que el resucitado, que dio a los apóstoles su paz, quiera concederla también en abundancia a todos los pueblos. Oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que el vencedor de la muerte transforme los sufrimientos de los enfermos, de los moribundos y de todos los que sufren en aquella alegría que nunca nadie les podrá quitar. Oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que el que tiene las llaves de la muerte y de su reino, nos conceda celebrar un día su resurrección con los ángeles y los santos en su reino. Oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Salvador del mundo, interesada por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre alcance la salud a todos los enfermos, fortaleza al personal de la salud, consuelo a las familias y el acierto a los responsables de tomar las decisiones de nuestra nación, oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo, Hijo del Padre, resucite a nuestros hermanos difuntos que han muerto a causa de esta pandemia. Concédeles la gloria de la resurrección en el último día. Oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Dios nuestro, que nos ha redimido en Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, escucha nuestra oración e infúndenos tu espíritu de la verdad, para que lleno de su sabiduría sepamos dar siempre razón a nuestra esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos al Señor nuestros dones.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento inmenso de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por ello, cantemos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Hagamos nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los efectos de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes una buena noche, un buen día, un feliz domingo. Gracias.